Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Una inmensa alegría compartir esta tarde de reunión a través de esta plataforma, que sin duda debe estar haciendo mucho dinero el señor Don Zoom con el tema de la pandemia. Agradecerles que estén presentes, agradecerles que hayan tenido la gentileza de acompañarnos y de tener la inquietud de escuchar. Decirles que un grupo de compañeros en algún momento de estos días tremendos de pandemia nos juntamos, nos reunimos telemáticamente y comenzamos a pensar la necesidad de convertirnos en activos participantes de la realidad política que hay que construir mirando el futuro. Y fue así como comenzamos a rediseñar la estrategia partidaria, y entonces nos propusimos hacer un fuerte activismo en redes que nos permita contactarnos, que los amigos, los compañeros, aquellos que nos siguen y que nos han acompañado incluso en diferentes procesos electorales, tengan la posibilidad de ir sabiendo qué estamos pensando, dónde estamos parados, qué es lo que estamos mirando, qué creemos que debe ser el futuro, en un momento muy particular. Y cuando ya teníamos andando este Zoom, esta reunión, a mí me pasaron dos cosas altamente significativas. Por un lado, me pasó la tremenda vergüenza de vivir en el mismo espacio virtual una escena obscena de un diputado, que no era obscena por lo que significaba la figura en sí, lo que veíamos, sino era obscena porque en un momento de tanta crisis, de tanta necesidad, en un momento en el que muchas personas pierden sus propiedades, sus bienes, sus esfuerzos, sus emprendedurismos, su trabajo, las posibilidades de educarse, alguien que tenía que estar prestando atención en el debate de una ley, demostraba de la manera más horrible que no le importaba nada. Eso fue para mí muy conmocionante. Y la otra escena que me conmovió muchísimo y hasta las lágrimas fue ver en la televisión a un grupo de vecinos, de personas que estaban peleándole al fuego en Córdoba, tratando de defender su propiedad, su bien, su casa, lo único que tienen para poder sobrevivir. Entonces yo veía la escena de esa gente desesperada, apagando con una botella de agua el incendio cercano, sin barbijo. Ahí no había virus, ahí había desesperación frente a algo que nos está ocurriendo ya hace mucho tiempo, porque los incendios son productos de una serie de cuestiones que vamos a analizar sin dudas. Bueno, estas dos escenas me conmovieron muchísimo y dije, basta, no podemos seguir sin tener una acción más enérgica. Escucha. Pero si se resuelve. Quedó muda. Está muteada Graciela, por favor que la desmuteen. ¿Y acá? Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí.
Bueno, ¿Por qué Ahora no sí. no sé hasta dónde me escucharon. Hola, soy Poppy Alberti, está Poppy también. ¿Y yo dónde escribo? Que hablaste de los incendios, te escuchamos, Graciela. Bueno, no, entonces les decía que lo terrible era eso, ¿no? La imagen esa, que uno lo que advertía en la imagen esa era que la gente no le tenía miedo a nada más que perderlo todo. Y realmente con la pandemia lo estamos perdiendo todo. Estamos perdiendo nuestras libertades, estamos perdiendo nuestras posibilidades de estar con amigos, estamos perdiendo las propiedades, las posibilidades del trabajo, la educación, las posibilidades de la educación. Y bueno, nos propusimos empezar a conectarnos, empezar a decir lo que pensamos sin intermediarios, tratando de que el mensaje llegue de manera directa y de que podamos entre todos empezar a pensar como los sujetos activos que somos de los procesos electorales, en que el próximo proceso electoral no nos tiene que encontrar desprevenidos, no nos tiene que encontrar desinformados, no nos tiene que encontrar con una hegemonía de comunicación que hace que los mensajes no lleguen. Tenemos que poder traspasar esa barrera de comunicación que se da muchas veces entre nosotros. Yo tengo para mí y presente en este Zoom alguien que a mí me enorgullece en la relación, en la amistad, en el camino que venimos transitando hace mucho tiempo. Graciela, ¿vos tenés un televisor atrás? Estar en un momento de crisis de la República Argentina en responsabilidades. Para mí él era muy importante porque era el que me proveía de los recursos de los programas que yo gestionaba. Está en el Zoom y a mí me interesa muchísimo que también nos diga lo que está pensando y fundamentalmente que nos dé la visión de lo que es su profesión, más allá de que es un político de raza, pero en el orden de las profesiones él es un observador eximio de la economía. Así que yo le voy a pedir ahora que Jorge Sargini, compañero de bancada, diputado nacional, nos haga un paneo de lo que está viendo en materia económica y que nos nutra de su conocimiento político. Jorge, querido. Acá estoy. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Bueno. Gracias, Graciela, por darme esta posibilidad, por invitarme. Obviamente a todos ustedes por estar allí y también darme la posibilidad de que hagamos algunas reflexiones juntos en un momento tan complejo de la Argentina. Tal como lo decía Graciela, la pandemia nos está quitando casi todo, pero creo que también tendríamos que tener en claro que nuestros problemas no empiezan con la pandemia, más allá de que ha venido a pegarnos un golpe de gracia muy fuerte. Al día siguiente de que el ministro de Economía y algunos miembros de este disperso equipo económico que tiene el gobierno hizo anuncios, desde este lugar que yo podría ocupar por mi profesión y por el sesgo al análisis de la cosa económica, podría empezar por ahí, pero permítanme que les diga que el tamaño de la magnitud de la crisis es tan grande y la insignificancia de los anuncios también tan grande, que no vale la pena empezar por allí. Se han anunciado apenas algunas medidas que tomadas de a una pueden ir en sentido
que uno puede estar de acuerdo en el sentido que van, pero son absolutamente insuficientes, algunas inadecuadas, pero que no están de ninguna manera a la altura de la exigencia de la realidad argentina. Sí, yo soy un convencido que para que la economía funcione hay dos condiciones previas, esenciales, que aún ante un muy buen plan económico, si no están, el programa definitivamente no funciona. La primera condición es de orden político. La primera condición es de orden político, de la misma manera que la ética le marca los límites al accionar de la política, es la que la política marca los límites de la acción económica. Y si no están dados los consensos políticos detrás del programa económico, difícilmente funciona. La segunda, yo diría, es de orden institucional. Sabemos que ha habido un debate algún tiempo atrás sobre si las instituciones en realidad terminan siendo un freno para los procesos de cambio. Yo pienso todo lo contrario. Yo creo que no hay proceso de cambio ni proceso sustentable que no se apoye en instituciones robustas, en instituciones que pongan las reglas de juego del funcionamiento de una economía. Y cuando hablo de instituciones en un sentido amplio. Instituciones que incluyen los grandes acuerdos nacionales, que incluyen los grandes acuerdos de Estado. O sea que sin esas dos condiciones, yo creo que no hay programa económico que sea viable. Lamentablemente, la crisis de la Argentina está en los tres planos. Es de orden político, es de orden institucional y es de orden económico, a mi entender. Cuando digo de orden institucional, no digo porque las instituciones estén en riesgo, digo porque no funcionan correspondientemente y no ponen el marco, entendiendo ese marco como regla de juego para el funcionamiento de la sociedad y de la economía. Yo no voy a dar números ni a decir cosas que todos ustedes conocen, las ven todos los días, solo uno para que nos permita reflexionar. Podríamos pensar, y seguramente quienes estamos aquí en este encuentro en abrumadora mayoría, diría yo, coincidiríamos cuando empieza la decadencia en la Argentina. Pero yo trato de no ir por esa definición, porque como creo que solo la unidad nacional empezará a generar las condiciones políticas para que salgamos de la decadencia, no tenemos que empezar por las cosas que nos puedan dividir, porque seguramente coincidiremos muchos de nosotros, pero nos van a dividir con muchos con los que necesitaríamos trabajar. ¿Para qué ir tan lejos? ¿Para qué ir a una definición tan profunda? Miren, si se cumplieran las proyecciones de crecimiento económico que prevé el presupuesto que ha ingresado a la Cámara hace pocos días, y creo que son proyecciones que precisamente no son pesimistas, la Argentina en el 2023 tendría un ingreso por habitante 15% menor que el que tenía en 2011. Por lo tanto, 3 periodos de gobierno, 2011, 2015, 2015, 2019, 2019, 2023, nos llevarían a tener un ingreso por habitante un 15% más bajo. No puedo ser tan necio de saber que este número tiene un pequeño, porque a lo largo de los 3 periodos es un pequeño impulso negativo de la pandemia. Pero esto es el fracaso de las políticas económicas y de la política en general
de 3 periodos claros de gobierno que es necesario, absolutamente necesario, que le demos vuelta una página, si es que queremos construir futuro. Siempre digo, y no porque lo haya inventado, la responsabilidad de los dirigentes políticos es construir futuro y no quedarnos anclados en la discusión del pasado, como hoy se encuentra la política argentina. Uno ve los debates y es a ver quién le echa las culpas a quién, y la verdad, quién puede tirar la primera piedra. Primero, debemos hacernos cargo que somos parte de una generación política que está en deuda con la sociedad, que está en deuda con el pueblo argentino, y cada uno deberá hacerse cargo de lo que le toca. Yo me hago cargo de lo que me pueda tocar. Ahora, tenemos una sola forma de reivindicar la acción de la política, es construir futuro. Hoy estamos anclados en una grieta que lo único que hace es discutir pasado, ver quién se tira la culpa a quién. Y cuando la grieta, cuando los extremos, los puntos de la grieta se apropian de la agenda política, queda muy poco lugar para la discusión racional, para la discusión moderada, para la discusión que exige la salida de la profunda crisis que tenemos. Y nosotros estamos comprometidos en trabajar en ese lugar. Estamos convencidos que hay 2 proyectos de gobierno que hoy conforman las 2 primeras minorías que han fracasado. Han fracasado si lo miramos desde el punto de vista de los indicadores que daba recién, si los miramos desde el punto de vista de los indicadores sociales que son consecuencia de ese derrumbo de la actividad económica, desempleo, caída del salario real, pobreza, indigencia, descapitalización del país. Por lo tanto, ahí está el desafío. Y yo creo que en el desafío hay tres etapas que no podemos obviar. La primera es la que estamos transitando. Estamos en medio de la pandemia derrumbó la actividad económica y exigió que el Estado se hiciera cargo fundamentalmente de la contención social, la contención de las familias y de la contención del aparato productivo para que cuando llegue el momento de la post-pandemia esté lo más vivo posible. Y en términos de diseño, este gobierno hizo lo que hicieron todos los gobiernos, todos. En realidad, si agarramos cualquier manual de recomendaciones de los organismos internacionales, el de la CEPAL, más para nosotros, que hace una visión más de América Latina, esto es lo que se recomendaba. Pero bueno, había que hacerlo bien y había que tener con qué financiarlo. Los países que no venían de los 10 años de arrastre, de estancamiento y de caída económica como el nuestro, después particularmente de los últimos 2 años del gobierno anterior, tenían restos. Algunos porque en los momentos de bonanza crean fondos anticíclicos y no se gastan todo. Chile es un caso de eso. Cuando nosotros tuvimos precio de la soja que volaba, hacíamos volar el gasto, el bueno y el malo. Total, el financiamiento estaba. ¿Para qué íbamos a pensar en el futuro? Nos olvidábamos de esa gran recomendación que nos dio Perón, que decía que uno de los grandes desafíos del estadista es conciliar el corto con el largo plazo. Cuando hablaba de la felicidad presente y la grandeza futura, ni más ni menos decía eso. Habría que leer el discurso que dio a los constituyentes del 49, cuando decía: no vengan en nombre de una felicidad, de un futuro de grandeza que nunca llega, a sacrificar la felicidad presente. Buena crítica para lo de la teoría del derrame, pero también decía: no vengan en nombre de una felicidad efímera a comprometer el futuro de la nación. Buen razonamiento para los cortoplacistas que creen que la política es pensar para la próxima elección y nada más. Bueno, en ese marco de reflexión, yo entiendo que nosotros hoy tenemos que
resolver el gran desafío del corto plazo, no hay más remedio, pero puesto en una visión hacia futuro. El corto plazo de contención, bueno, como decía recién, nuestro país, cuando tuvo todo, se gastó todo, estaba en default, no tenía otro financiamiento que recurrir a la emisión del Banco Central por encima de la escasa recaudación. Otros países tuvieron mucho más resto y mucho más espalda para hacer esta etapa de contención en el medio de la pandemia. Como nosotros tenemos poca espalda y como nos agarra en una situación fiscal crítica y nos agarra con una situación de una terrible escasez de reservas, el hecho de que se haya prolongado hace que empiece a flaquear. Si uno escucha al gobierno, pareciera ser que la ha superado y que hemos entrado en la segunda etapa, que es la recuperación. Yo de ninguna manera veo que eso sea así. Yo no creo que la Argentina y el gobierno esté pensando en la etapa de recuperación. Nosotros hemos discutido muchas medidas pensando en la pospandemia, o hemos tratado de imponer en el debate política medidas que piensen en la pospandemia. No han tenido el eco que deberían tener. Allí está una ley que suspende las quiebras, que Graciela fue autora central, y la tiene parada el Senado. Hemos propuesto debatir una reforma tributaria profunda porque hay que repensar el Estado en la etapa que viene. No hay eco a ella y podría ser muchos ejemplos de cosas que hemos pensado para la pospandemia, de hecho, de temas que hemos pensado para el inicio de la recuperación, que no vemos que esté en la agenda del gobierno. Yo escuchaba ayer al ministro de Economía y cuando decía que esa recuperación había empezado y que lamentablemente me recordaba cuando Macri hablaba del crecimiento invisible. Cuando solo lo empiezan a ver quienes gobiernan lo que la sociedad no ve, hay algo que está fallando. Bueno, esa es la segunda etapa. Hay que pensar en la recuperación de la Argentina e insisto en la recuperación de las consecuencias que no solo nos trajo la pandemia, sino de que por lo menos nos traen los 10 años previos a la cual la pandemia le vino a poner un golpe de gracia. Y finalmente hay que pensar en el mediano y largo plazo. Y ese es que Argentina de una vez por todas encuentre un patrón de crecimiento, encuentre en qué lugar se va a ubicar en el mundo, cuál va a ser nuestra forma de crecimiento, porque hasta que no encontremos un patrón de crecimiento no vamos a poder avanzar en justicia social. No se puede seguir pensando en que hay una suerte de confrontación entre el modelo de crecimiento y el modelo de distribución. Son una misma cosa, van juntos. Y hace rato que no encontramos el patrón de crecimiento, por eso, por más buena voluntad que tengamos, no encontramos la mejor forma de distribución. Acá tenemos que resolver esa suerte de dicotomía para el futuro. Y ese es el desafío que tenemos en quienes estamos en la política. Y yo creo con toda franqueza y con intento, por lo menos es con toda honestidad intelectual y política, sin ninguna especulación, que claramente quienes hoy expresan las dos primeras minorías en la Cámara, una es el oficialismo, quien tiene la responsabilidad de gobernar, y otra quien tiene la principal responsabilidad de oposición, han fracasado y muestran que siguen en el camino del fracaso. Este gobierno
esa acción de la política que más daño nos ha hecho, que es la grieta. Tenemos que encontrar la forma de salir de la discusión de los modelos o de crecimiento en nombre de la eficiencia o del distribucionismo en nombre de la justicia social, y que no hacen ninguna de las dos cosas. Tenemos que encontrar el camino que concilie una cosa con la otra. Tenemos que darle un salto de racionalidad y de calidad a la política, y si lo logramos, bueno, estaremos construyendo el futuro. Yo creo que el presente es muy duro, y el próximo año nos va a encontrar con un desafío electoral, con una economía y una crisis muy profunda, porque esta salida que el gobierno dice que se está observando no es tal, y con una situación social de altísima complejidad que nos va a exigir mucho trabajo. Pero esa ventana está abierta, esa posibilidad está. Nosotros hasta ahora, por lo menos en nuestras discusiones, y con esto voy terminando, no hemos visto un solo gesto desde nuestra responsabilidad en la Cámara que unos y otros quieran salir de esta decadencia. Lo vemos absolutamente todos los días. Nuestro interbloque, a pesar de ser de 11 y reconocerlo, que no siempre hemos actuado con la homogeneidad que nos hubiese gustado, podríamos ser el fiel de la balanza, y como tal podríamos recibir señales claras que alguien quiere salir de esta locura de la agenda que marcan las dos puntas. No hemos recibido una sola señal que nos haga pensar en eso. El gobierno es uno solo, y al gobierno se le juzga por los actos, y los actos de gobierno no van en el sentido adecuado a nuestro criterio para salir de la crisis en la que estamos. Y la principal oposición, que ya fracasó, tampoco encuentra el mejor camino para ayudar a hacer un debate racional en la Argentina. ¿Podremos, los que expresamos las posiciones intermedias? ¿Será cierto que cuando los puntos de los extremos se quedan con la agenda, la moderación, la racionalidad pierde espacio? Yo creo que no. Yo creo que es lo que demanda la sociedad. En todo caso, lo que no hemos tenido todavía es una capacidad de construir una oferta clara, política, competitiva, que pueda expresar a esa sociedad. Una vez más nos encontramos con el desafío de hacerlo. ¿Podremos? No podremos. Dependerá de nosotros. Lo que no podemos es rehuir a ese desafío por nuestra responsabilidad política y por la necesidad que tiene la Argentina. Bueno, ahí paro. Gracias, compañero. Bueno, gracias, Jorge. Siempre poniéndonos en el eje, ¿no? Quiero saber si está Balibuca en el chat, que me dijo que estaba entrando. ¿Me confirmas, Nico, por favor, si está? Sí, está. Bien, entonces, Bali nos va a acompañar por un rato. Bali es el presidente de nuestro interbloque, fue nuestro candidato a gobernador en las últimas elecciones. Es médico, es un médico pediatra, sumamente preocupado por la situación de los niños, los jóvenes, por el personal de salud. Motorizó y logró sacar la ley que genera seguridad al personal de salud en esta pandemia, y le vamos a pedir ese saludito breve porque él también tiene un trabajo de redes posterior a esta reunión. Así que, Vale, te dejamos en el uso de la palabra. ¿Me escuchan ahí? Ahí está. Sí, Vali, te estamos escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto, Graciela, gracias por la invitación. Se te ve muy bien, Graciela. Saludo a todos los compañeros y a las compañeras. Para mí
estaba tratando de ver rápidamente, porque son un montón los que están acá presentes, así que les envío un abrazo muy fuerte. Bueno, como bien decía Graciela, terminada esta exposición a las 6, cuando terminen ustedes también los invito, vamos a estar hablando con Facundo Manis, vamos a estar haciendo un vivo hablando de la infancia como prioridad. Después de ver y analizar en profundidad esta semana lo que fueron los últimos datos del INDEC, realmente me llena de preocupación la situación crítica que ustedes muy bien saben como militantes que están atravesando los bonaerenses, los argentinos. Es realmente una situación muy compleja desde lo social, que realmente nos preocupa y mucho. Y cuando hablamos de pobreza, los más pobres y los más desprotegidos y los más indefensos son los niños y las niñas de la Argentina y la provincia de Buenos Aires. En particular, cuando hablamos del conurbano bonaerense, 6 de cada 10 niños viven en la pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, hablamos de inseguridad alimentaria. Hablamos de problemas de nutrición. Y nuevamente nos preguntamos cómo puede ser en una Argentina productora de alimentos que los más pequeños no tengan acceso a tener una buena nutrición. Que haya problemas de acceso a la salud. Ustedes conocen muy bien. Hoy el sistema de salud está absolutamente colapsado, porque además estamos cursando esta pandemia que no nos da tregua. Ayer veíamos los datos, 14.000 nuevos infectados y 400 personas que perdieron la vida. Y a todo esto se suma un gobierno que no encuentra el rumbo, que claramente la expectativa y la esperanza que muchos argentinos depositaron en un cambio de gobierno no está encontrando dar soluciones concretas, no solamente para los sectores más vulnerables y más postergados, como acabo de mencionar, sino porque también está quedando fuera del partido la clase media, los sectores medios, los sectores productivos, los sectores trabajadores. Y creo que ese es el enorme desafío. Yo no alcancé a escucharlo bien a Jorge, pero la verdad es que uno aprende mucho con personas como Jorge Sarguini que tienen una claridad respecto a la situación económica y fundamentalmente a la salida, ¿no?, que deberíamos tener de esto que nos preocupa tanto. Así que yo, la verdad es que nuevamente decirles que me encanta poder participar de estos espacios. Me gusta y me parece muy importante que nos sigamos reuniendo y que podamos seguir consolidando nuestro trabajo. La verdad que felicito a Graciela, que le pone tanto empeño en consolidar este espacio de tercera posición. La verdad que el nombre también lo dice todo. No pierdo la esperanza de que en algún momento va a primar el sentido común y que va a primar la racionalidad entre tanto tironeo de extremos que profundizan la grieta y en definitiva en la grieta caen justamente los argentinos y las argentinas. Así que estamos para eso. Y también para construir desde la oposición con racionalidad. Pararnos cuando nos tenemos que parar, oponernos cuando tenemos que oponer, pero saber que a la Argentina la tenemos que sacar a todos hacia adelante. Así que bueno, gracias Graciela. Les mando un fuerte abrazo a todos y siempre a disposición. Gracias, Vali, muchas gracias. Éxito en el trabajo que están por hacer. Bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Alguna reflexión, agradeciéndole muchísimo a Jorge, a Vali, la participación en el Zoom y fundamentalmente todo ese análisis bien concienzudo que nos hace Jorge respecto a la realidad. Miren, cuando uno analiza la historia de la Argentina, a lo largo de la historia tuvimos procesos de decadencia y tuvimos procesos de florecimiento de la Argentina. Ahora, en los procesos de decadencia uno siempre ve una particularidad que se repite.
y es las luchas intestinas, esto de que una punta y la otra se enfrentan con ideas extremas, con un tensar la cuerda que hace que la nación se disgregue, que hace que haya luchas intestinas. Y entonces muchas veces, cuando en el presente venimos advirtiendo desde hace ya tanto tiempo esta situación de creación de grieta, de creación de extremos, la justificación que se encuentra está en la historia. Yo los invito a que miremos la historia y miremos cuándo el país salió adelante y cuándo el país entró en decadencia. Y también se advierte que cuando a través del análisis de la historia de la Argentina uno ve estas grietas, uno ve la comodidad de la dirigencia política, porque resulta mucho más cómodo ser relator de la política. Entonces uno se encuentra asombrado con dirigentes políticos que tienen la responsabilidad de gobierno y que en lugar de hacer se dedican a describir. Entonces te describen el pasado o te describen el futuro, pero resulta que tienen la responsabilidad del hacer en el presente. Esto también se advierte como una particularidad. Lo otro que se advierte como particularidad son los personalismos en el poder. Entonces, mirando esto, claramente digo, las grietas a lo largo de la historia del país beneficiaron a unos pocos que eran los dueños del poder y perjudicaron a las grandes mayorías, perjudicaron al pueblo, perjudicaron a la nación argentina. Es cierto que nosotros estamos transitando un momento de mucha particularidad porque tenemos la pandemia, que es un dato de la realidad y es un dato de la realidad universal, pero también es cierto que no somos tontos y que si algo nos ofrece la posibilidad de la tecnología es comparar, es informarnos, es saber qué está pasando en otros lugares del mundo, cómo se plantan frente a la pandemia otros países. Y aquí es donde nosotros advertimos la diferencia. Aquí es donde nosotros advertimos la mala gestión de la pandemia, a la que se suma la mala gestión que describía Jorge de los últimos 2 periodos, y se quedó corto porque me parece que son más, gubernamentales, en donde la característica es dirigentes políticos personalistas, círculos cerrados, una enorme burocracia del Estado. No es casual que este gobierno tenga más de 20 ministerios y que el gobierno anterior haya tenido más de 20 ministerios, o sea, una burocracia del Estado que no se corresponde con la realidad que viven los habitantes de este país. Entonces, la pandemia es un dato de la realidad. Ahora, lo que no puede derrumbar la pandemia bajo ningún punto de vista es nuestro espíritu. Nosotros tenemos el deber moral de mantener el espíritu vivo y más que nunca informarnos fidedignamente respecto a lo que se hace y lo que no se hace. Y respecto a lo que no se hace bien, es absolutamente injustificable que el gobierno siga en la política de la no educación. Eso es escandaloso, porque cuando uno mira el mundo, en el mundo hay planificación educativa, no educación como nos está ocurriendo a los argentinos. Y entonces advertimos que la población de nuestro planeta que tiene menor problema con la pandemia es la que más sufre. Como de costumbre, el hombre, el bípedo adulto, valiéndose de los más indefensos para hacerle pagar los platos rotos. Nosotros no podemos seguir así. Honestamente, el tema de la educación no puede seguir en manos de un ministro inexperto que lo único que puede proponer es la no educación. Es el no ministro de Educación. El tema institucional es otro. El gobierno tiene que tomar conciencia de que hay demostraciones de poder que resultan obscenas, que no se condicen con la realidad, que la agenda debe ser la agenda de una dirigencia política mesurada,
prudente, prudente en las declaraciones, prudente en el accionar, prudente porque hay demasiada desazón en nuestra población, hay demasiada desesperanza. El pobre tiene problemas porque está más pobre, el que trabaja tiene problemas porque no trabaja, y el que puede trabajar tiene que enfrentarse al bochornoso, a la bochornosa escena que nos muestran los compañeros del transporte que están trabajando y son maltratados en las rutas de todas las provincias. O sea, las personas esenciales que tienen la obligación del trabajo, como los trabajadores de la sanidad, pero pongo el ejemplo de los transportistas, porque es inhumano a la situación a la que los están sometiendo en las rutas, haciéndoles, clausurándoles las puertas de los vehículos, haciéndolos pasar como si fueran contagiantes de por sí, sin ningún tipo de posibilidades sanitarias cuando pasan por los pueblos y van a aprovisionar los pueblos. Entonces, hay espectáculos que no los podemos seguir permitiendo de nuestros trabajadores. Bochornoso para el que emprende, porque no le están permitiendo continuar con su actividad, porque la excusa de la pandemia hace que no tengamos posibilidades de mirar futuro. No podemos seguir en una Argentina fragmentada reivindicándonos como nación. No podemos seguir con esta Argentina en la cual las barreras que se dicen sanitarias se han transformado en barreras de todo tipo. Tiene que haber una aplicación inteligente de los resguardos que la sociedad necesita, porque además estamos viendo otros países y otras sociedades en las que la pandemia se maneja con criterios lógicos. Y entonces nos preguntamos, ¿a qué responde tanta falta de institucionalidad, de libertad, de posibilidades de deambular correctamente? Creo que estamos haciendo muy mal las cosas. Creo que tenemos que gerenciar de mejor manera la pandemia. Creo que nosotros, como dirigentes, como militantes, con las responsabilidades que nos cabe a cada uno, en el chat hay muchos concejales, hay muchos compañeros que tienen responsabilidades empresariales, gremiales, políticas. Creo que nosotros tenemos que tener el deber moral de sostener el espíritu y de sostener el espíritu porque el futuro es mañana. El futuro es dentro de una hora, dentro de 2, dentro de 3. Y no podemos seguir suponiendo que un grupo de iluminados puede seguir construyéndonos el futuro porque no lo está haciendo. Necesitamos educación, necesitamos una organización política que esté a la altura de las circunstancias, necesitamos que en nombre de la seguridad no nos salgan a vender un relato fantasioso, un relato personalista, porque la seguridad también es una construcción colectiva. Entonces, esta dicotomía que se presenta entre algunos que pretenden alimentar un pedazo del electorado con una sobreactuación de protección ciudadana y otros dirigentes sobreactuando los derechos humanos, entre comillas, de los delincuentes, es una dicotomía que ya resulta insoportable. Miren, yo creo que hay que empezar a transitar el camino de la normalidad. Y lo primero que tenemos que hacer es proponernos la normalidad nosotros, con el cuidado que se corresponde a una situación de pandemia. Pero no seguir mansamente admitiendo que las normalidades tienen que venir de la dirigencia política iluminada. La normalidad la tenemos que construir entre todos nosotros. Nosotros tenemos que ser los que aseguremos una conducta ciudadana acorde a la circunstancia que nos toca vivir.
y tenemos que poder construir exigencias hacia quienes nos gobiernan, porque también tenemos que poder construir futuro. Y tenemos que poder construir un futuro que nos permita un gobierno razonable, un gobierno que se deje de pelear las ideologías y que se ponga a construir a un país en el cual ya no alcanza con que los recursos naturales sean abundantes, porque lo que estamos viendo diariamente es o que los recursos humanos inteligentes se nos van, o que los recursos humanos no se construyen porque no tenemos educación. Entonces estamos frente a un problema. Los recursos humanos de un país que no construye los recursos naturales de un país que no construye recursos humanos no sirven para nada, sirven para las minorías, sirven para los enriquecidos, para los que vienen y se los llevan. Entonces, ojo con lo que nos está pasando a los argentinos, porque estamos viendo de qué manera estamos teniendo una migración de recursos humanos y estamos teniendo una educación que no arranca, con lo cual nos vamos a quedar de nuevo en el pozo de tener los recursos humanos que las pocas empresas que se enriquecen se llevan. Entonces, de nada nos va a valer ser un país de gran amplitud y gran riqueza natural si no tenemos recursos humanos. Tenemos que construir el futuro, queridos amigos, compañeros. Cuando hablo de institucionalidad y hablo de burocracia del Estado, también hablo de un Estado que no puede seguir suspendiendo todo. No podemos seguir en la suspensión por parte del Poder Ejecutivo de todas las libertades, de todos los contratos. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando como nación frente a las tomas de terrenos, frente a la apropiación de las propiedades que hace el propio Estado, suspendiendo toda posibilidad de ejercer el dominio de las propiedades, y frente a un Estado que no está proponiendo nada para que tengamos posibilidades de tener inversiones? Nadie va a venir a invertir a la Argentina. Y si nadie viene a invertir a la Argentina, y si quienes pueden invertir en la Argentina están atados de pies y manos, porque la pandemia supuestamente nos ata de pies y manos, que alguien me diga cómo vamos a seguir viviendo, cómo vamos a seguir construyendo futuro. ¿Cuál es el futuro que les espera a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Cuál es el futuro que nos espera a todos nosotros? Estamos viviendo un proceso de gran retroceso y frente a eso tenemos que rebelarnos, porque los argentinos no somos esto. Los argentinos somos los descendientes de aquellos españoles, tanos y gringos que vinieron a construir con sus propias manos una gran nación. Y somos ese crisol de razas de emprendedores. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Porque si no, francamente, estamos muy mal. Nosotros pretendemos que esa tercera posición tenga una visibilidad distinta. Y por eso, mis queridos amigos y compañeros, es que los invitamos a que transitemos un camino de gran militancia. Siempre les digo en todas las conversaciones que tengo, es necesario una militancia política informada. No toda la información es buena. No toda la información que nos proporcionan es real. Hay una construcción de la realidad que responde a intereses. Nosotros, como dirigentes, como militantes, tenemos la obligación de pararnos en una realidad que tenemos que construir con muy buena información. Ahora, el norte lo tenemos. El norte es basta de esta grieta que para lo único que sirve es para instalar dirigentes políticos ineptos que cuando llegan al poder se dedican a relatarnos lo que hay que hacer. Cuando uno llega al poder, tiene que sentarse a gestionar el poder. Y acá hace 10 años que no se gestiona el poder. El poder se está gestionando en beneficio propio. En beneficio propio de dirigentes que incluso
salen del poder con problemas judiciales enormes. Entonces, lo que se pretende siempre es ver cómo se resuelve el futuro de sus propios problemas personales. Si no advertimos que esto es lo que nos está pasando y que es necesario la construcción de la tercera vía para que la Argentina tenga una dirigencia política que tenga en claro que lo que se busca es el bien común y no la manera del ascenso social de la dirigencia política, no vamos a tener futuro como país. Y francamente creo que si a algo nos convoca la acción política es a la búsqueda de ese futuro. La acción política como la acción más importante de la organización de una sociedad nos tiene que convocar a la búsqueda de un futuro común. Y los argentinos tenemos mucho más para perder si no lo hacemos que para ganar. Así que bueno, vayamos transitando ese camino, esa es la convocatoria. Estamos en este Zoom con dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Es un desafío muy grande en la provincia de Buenos Aires. Se ha construido demasiada pobreza en los últimos años en la provincia de Buenos Aires. Hay que romper las cadenas. También en este Zoom hay empresarios, hay pequeños productores, emprendedores. En este Zoom también hay muchas personas vinculadas al sector de las propiedades, y le agradezco mucho que nos estén escuchando, porque nosotros seguimos sosteniendo que lo que se está vulnerando es nuestra Constitución Nacional. Se la está vulnerando cuando se desapropia por las buenas y por las malas. Y acá se está desapropiando. Si algo tiene nuestra Constitución Nacional es ese grito de libertad increíble que nos hace ser libres, no solamente en materia de nuestro ser como personas, sino también en el sentido que le da a nuestras vidas y a nuestros bienes. Así que hay que pelearla, muchachos. Hay que trabajar para tratar de construir una alternativa que sea distinta, que sea diferente. Basta de dirigentes políticos que se miran el ombligo. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Nuestra dirigencia política está mirándose el ombligo. Y eso se tiene que terminar. Si no volvemos a las fuentes, y cuando digo volver a la fuente, digo a las fuentes de lo que ha sido este país, no desde el punto de vista partidario o desde el punto de vista de mi ideología. Este país tiene grandeza, y esa grandeza la construyeron hombres que no pensaban siempre igual. Pero se construyó sobre la base de la libertad, sobre las bases de la propiedad, sobre las bases del trabajo, sobre las bases de la educación. Esos fueron los grandes ordenadores que hicieron grande a esta nación. Y sobre esas bases tenemos que construir nuestro país, reconstruir nuestro país, mirando de qué manera seriamente empezamos a pensar en un federalismo real, porque esa es la construcción en la que quedamos mancos. Pudimos construir la educación, pudimos construir el trabajo, pudimos construir el emprendedurismo, pudimos construir desde la Constitución para acá una gran nación. Nos quedamos mancos a la hora de construir el federalismo, las posibilidades de que los sectores productivos de nuestras provincias tengan pujanza, tengan posibilidades, tengan oportunidades. Y este es un desafío que lo tenemos al futuro, porque ese es el desafío ambiental. La pandemia también nos está convocando a mirar lo que hemos hecho con las grandes orbes. En la última elección, el único candidato que se animó a esbozar en el debate presidencial la necesidad de esa reconstrucción fue nuestro candidato Roberto Lavagna. Fue el único candidato que dijo:
tenemos un problema muy serio con las urbanizaciones que hemos construido. Y este es un trabajo profundo, muy profundo, que la Argentina a lo largo de los 200 años no lo ha podido resolver, y ese es el gran desafío. ¿De qué manera Argentina devuelve población a las provincias en los sectores productivos y construye vida hacia el interior de las provincias y oportunidades? Oportunidades educativas, oportunidades laborales, oportunidades sanitarias, que permita que tengamos un país que tenga una construcción estratégica inteligente. Si no, vamos a seguir teniendo estos problemas que tenemos. Miren, nosotros tenemos una pirámide poblacional que nos inspira futuro. A diferencia de muchos países del mundo, nuestra pirámide es pirámide todavía. Eso significa que tenemos futuro. Ahora, si seguimos con una dirigencia política que no sabe ver la construcción estratégica del país y que solamente se dedica a resolver tácticamente el discurso, no vamos a tener futuro. Y esto es lo que estamos necesitando. Estamos necesitando la construcción estratégica del país, con dirigentes que piensen estratégicamente, o sea, que no piensen para ellos, que no piensen para sus cuestiones personales, que piensen para el futuro. Cuando uno tiene mirada estratégica, uno sabe que es el que pone el ladrillo, pero no es el que se lleva el premio, porque el futuro se construye a lo largo de los años. Jorge acaba de decirnos algo que es fundamental para tener mirada estratégica. El tiempo que vamos necesitando, de la manera en que ponemos en miseria al país en corto plazo y de la manera en que necesitamos el largo plazo para salir adelante. Necesitamos que el país crezca, y para que el país crezca necesitamos a los argentinos que tengan ganas de trabajar, de producir y de crecer. Y también necesitamos a todos aquellos buenas personas del mundo que quieran venir a trabajar a la Argentina, que quieran venir a apostar a la Argentina y que quieran venir a integrarse en proyectos productivos a la Argentina. A esas personas necesitamos darle confianza, a esas personas necesitamos darle credibilidad, reglas claras, precisas. Y esto es lo que la dirigencia política no está teniendo en la República Argentina desde hace bastante tiempo. Hay que sacar esto del discurso y ponerlo en la realidad. Y esa realidad, queridos amigos, y ese proyecto estratégico no se construye con uno, no se construye con una parcialidad, no se construye con la pelea, se construye con la unidad de todos los argentinos. Esa mesa a la que nosotros insistimos, a la que hay que convocar, es una mesa que tiene que ser una realidad institucionalizada y que sea en serio el camino que se construya para salir. No vamos a tener futuro si no hacemos un gobierno de coyuntura para esa construcción. Ese es un sacrificio que tiene que hacer una dirigencia política que tenga esa visión de futuro. Y hay que hacerlo. Nosotros estamos dispuestos a transitarlo, estamos dispuestos a seguir caminándolo. Nadie nos va a sacar de lo que creemos que es la amplia avenida del medio, porque por ahí transitan los argentinos. Por más que los encuestadores, los opinadores nos digan que la idea es la grieta y que muchos dirigentes políticos le saquen jugo a la cosa. Nosotros vamos a seguir sosteniendo que la conducta, la rectitud en la conducta y la amplia avenida del medio es lo que nos va a generar oportunidades a los argentinos. Los dirigentes tienen que poner el lomo, no las manos para agarrar, el lomo para que cientos de argentinos se paren sobre los lomos y puedan construir un futuro para sus hijos. Compañeros, muchísimas gracias por estar en este Zoom en esta tarde. Espero que hayamos satisfecho sus inquietudes y si alguno de los colaboradores que está acá tiene ganas de pasarme alguna pregunta, las contestamos.
Ahora sí. Bueno, les cuento así muy brevemente 2 o 3 cosas. Nosotros conformamos un bloque con Jorge y con el Topo Rodríguez, y conformamos un interbloque con los amigos de Córdoba, con los 4 diputados de Córdoba, Bali, Buca y un colega de Salta, el diputado Sotos, que está con nosotros. Somos 11 y como dijo Jorge, realmente estamos constantemente presentando proyectos y tratando de tener una visualización, sabiendo que el Congreso, y más con las circunstancias en las que nos toca debatir, es un lugar que se ha vuelto muy lento. Por eso decimos que vamos a salir a hacer congresos con todos los compañeros de esta manera. Vamos a seguir conectados con todos ustedes, queremos seguir conectados y queremos empezar a trabajar en lo que nosotros intentamos denominar una plataforma de trabajo. Cada uno en la especialidad que tenga va a poder contribuir, porque además de estas charlas en las que ustedes escuchan y nosotros no tenemos la oportunidad de escucharlos, queremos que ustedes nos empiecen a hacer aportes. Queremos organizarnos de manera tal de que nosotros sepamos acabadamente lo que está ocurriendo en cada uno de los distritos y cuáles son las inquietudes, en qué áreas pretenden trabajar, cuáles son los aportes que nos pueden hacer para el trabajo cotidiano. Seguimos manteniéndonos en contacto a través de los grupos de WhatsApp, pero creemos que esto lo podemos seguir intensificando porque necesitamos el ida y vuelta. Necesitamos saber lo que ustedes están pensando y eso lo vamos a transitar en los grupos que vamos a organizar en los próximos días. Nosotros hemos constituido una suerte de mesa de trabajo en la que están algunos compañeros que yo quiero mencionar. Está Alana Vaca, de Vicente López, Daniel Pires, que es el apoderado de nuestro partido Tercera Posición, está Domingo Bruno de Morón, está Estela Mendaño de la segunda sesión electoral, está Facundo Prieto de la tercera sección electoral, está Federico Semerano, Germán Pavone, Emanuel Guerrero, está Martín Jofré, Mercedes Morro, y está, bueno, el inefable Nicolás Salina, que es un poco el que siempre colabora conmigo en todas las elecciones en la relación con los compañeros. Vamos a contactarnos y vamos a organizarnos de manera virtual para poder tener este ida y vuelta que les planteo, porque esto es lo que nosotros pensamos, pero necesitamos saber lo que ustedes están pensando. Y seguimos trabajando. El próximo año tenemos el desafío electoral y lo vamos a trabajar, vamos a intentar por todos los medios de que se nos escuche. Anabel me pregunta cuándo vuelven las sesiones presenciales. No sé cuándo vuelven, pero yo la semana que viene vuelvo al Congreso. No quiero seguir estando en la pantallita en la que estuvo ese desgraciado demostrando que le importa muy poco lo que le pasa a la gente. Así que yo la semana que viene vuelvo a la sesión presencial. Y bueno, se irá viendo. De todos modos, sigo con este tema que me interesa mucho, que es cómo saber lo que ustedes están pensando. Vamos a hacer una plataforma virtual para poder contactarnos de otra manera y para poder tener ese Sin-San que necesitamos con las bases, con los que saben lo que está pasando, la realidad, que ya la tenemos, pero la tenemos que intensificar. Les agradezco muchísimo a todos que se hayan tomado el trabajo de estar esta tarde. Espero que sigamos conectándonos. Espero que nuestro próximo congreso, que lo vamos a hacer antes de fin de año, sea un congreso multitudinario donde podamos seguir empujando las posibilidades de esta construcción de la tercera posición. Era la tercera posición en un momento distinto.
era la tercera posición en un momento de guerra, en un momento en los que los países construyeron un muro para dividirse. A veces no se necesitan esos muros, a veces la pillería de los políticos construye los muros para seguir sacándole réditos. Hay que derrumbar el muro de las dos posiciones en la República Argentina y hay que construir la amplia avenida del medio con todos los argentinos de la mano. Esa es la convocatoria, queridos amigos. Muchísimas gracias a todos.